A ver, cuando pensamos en la postura libertaria sobre los impuestos, casi siempre se nos viene a la mente una frase, un eslogan muy potente. Pero ojo, detrás de esa frase hay todo un mundo de debate que es mucho más complejo y, la verdad, bastante más interesante de lo que uno creería. Y es esta, la famosísima frase de Robert Nozick. Es una declaración súper fuerte, ¿no? Básicamente lo que plantea es que cualquier impuesto, por pequeño que sea, es como una violación a nuestra libertad más básica. Pero, ¿de verdad es tan simple? ¿Se reduce todo a eso? Pues no. Vamos a meternos más a fondo, porque si bien esa cita es fundamental, la verdad es que no representa ni de cerca todo el abanico de ideas que hay en el pensamiento libertario sobre este tema. Y aquí viene la primera sorpresa. Resulta que casi todas las corrientes del libertarismo, todas menos en el anarcocapitalismo, de hecho justifican algún tipo de impuesto. Así que el debate real no es si se debe pagar impuestos o no, sino más bien para qué y cómo deberían ser esos impuestos. Bueno, empecemos por lo más básico, el concepto del Estado mínimo. A veces se le llama el Estado guardián. Y su única función es proteger a la gente de la violencia, del robo, del fraude. Pero claro, aquí surge la pregunta obvia, ¿de dónde sale el dinero para pagar siquiera por ese estado tan limitado? Y aquí es donde nos topamos con un problema clásico en economía, el del polizón o free rider. Pensemos, si pagar por la protección fuera voluntario, ¿qué evitaría que un montón de gente simplemente no pague y espere a que los demás cubran los gastos mientras igual reciben la protección gratis? Entonces, he aquí el punto clave. Para evitar que todo el sistema de protección se caiga por falta de plata, hasta un Estado libertario mínimo puede justificar los impuestos. Se ven como una herramienta necesaria para que el sistema funcione y se protejan los derechos de todos. Pero la cosa se pone todavía más interesante, porque hay argumentos dentro del propio libertarismo que van más allá, argumentos que abren la puerta a usar impuestos para financiar más cosas que solo la policía y las cortes. Fíjense, hay por lo menos 3 ideas bastante sorprendentes dentro de esta filosofía que podrían justificar un poquito de redistribución. Vamos a ver la primera, que nos muestra algo muy importante sobre los límites de los derechos de propiedad. Imaginen esta situación. Un excursionista se está congelando, a punto de morir, y se encuentra con una cabaña vacía. ¿Tiene derecho a forzar la entrada para sobrevivir? La mayoría diría que sí. Esto nos dice que el derecho a la vida puede estar por encima del derecho a la propiedad. Entonces, para evitar que la sociedad sea un caos de gente desesperada rompiendo cerraduras, una red de seguridad mínima, financiada con impuestos, podría ser una solución que, irónicamente, termina protegiendo mejor el sistema de propiedad privada en general. Y esto nos lleva a una diferencia clave que se ve en esta tabla. Por un lado, los libertarios de Estado mínimo, que se enfocan casi por completo en la protección. Y por otro, los liberales clásicos como F.A. Hayek, que ven un rol más amplio para el Estado, incluyendo bienes públicos como carreteras y una red de seguridad. Y claro, eso justifica una base de impuestos también más amplia. Ok, entonces si aceptamos que algún tipo de impuestos se justifica, la pregunta importante cambia. Ya no es si debemos tener impuestos, sino cómo. ¿Cómo tiene que ser un impuesto para que sea justo desde esta perspectiva? El principio que guía todo esto es la llamada teoría de los beneficios. La idea es muy simple en realidad. Los impuestos son el precio que se paga por los servicios que da el gobierno. Si uno se beneficia más, pues debería pagar más. Lógico. Ahora, para medir ese beneficio, muchos teóricos libertarios usan una definición de ingreso muy específica, conocida como Hayes-Simmons. Básicamente, mide todo el poder económico de una persona, lo que gasta más lo que ahorra o invierte. ¿Por qué? Porque el Estado, con sus leyes y su policía, protege tanto el consumo como la riqueza acumulada. Y con esa idea en mente, llegamos al corazón del debate sobre la estructura de los impuestos. ¿La tasa debería ser plana, o sea, la misma para todos, o debería aumentar a medida que uno gana más dinero? Un impuesto proporcional, que se conoce como flat tax, le aplica el mismo porcentaje a todo el mundo. Si la tasa es del 10%, todos pagan el 10% de sus ingresos. Simple. En cambio, en un sistema progresivo, el porcentaje va subiendo. Los primeros miles de dólares pagan una tasa baja,
y los siguientes miles pagan una tasa más alta, y así sucesivamente. Y este gráfico muestra la diferencia súper clara. Miren, con un impuesto plano del 10%, la persona B, que gana 4 veces más, paga 4 veces más en dólares. Pero con un impuesto progresivo, esa misma persona B podría terminar pagando, no sé, 10 veces más que la persona A. La diferencia en la carga total es enorme. Por eso es que los libertarios casi siempre se inclinan por el impuesto proporcional, y lo hacen por 3 razones principales. Primero, creen que es más justo, porque los beneficios que uno recibe del Estado, como la protección de la propiedad, crecen más o menos en proporción a la riqueza que uno tiene. Segundo, es neutral, o sea, no castiga a alguien por ganar más, por casarse o por la forma en que gana su dinero. Y tercero, es muchísimo más simple. El académico Richard Epstein lo explica con una analogía genial. Dice que pensemos en el Estado como si fuera una empresa en la que todos somos socios. Un impuesto plano simplemente asegura que todos los socios, los grandes y los pequeños, se repartan las ganancias y los costos de esa empresa en común de forma proporcional. Además, un sistema así de simple eliminaría casi todas las deducciones, créditos y, bueno, todos esos beneficios especiales que existen hoy. Cosas como la deducción por los intereses de la hipoteca o los créditos para comprar autos eléctricos. Para un libertario, todo eso es gasto del gobierno escondido que distorsiona las decisiones de la gente, y es algo que se busca evitar a toda costa. Y no solo se habla del impuesto a la renta. Hay otros 2 modelos que les gustan a muchos libertarios. Uno es el impuesto al consumo, que grava lo que uno gasta en vez de lo que uno gana, lo cual en teoría incentiva a la gente a ahorrar más. El otro es el impuesto sobre el valor de la tierra, que grava la tierra en sí, no las casas o edificios que se construyen encima. El argumento es que este es el único impuesto que no cambia las decisiones económicas de la gente. Así que, para resumir, la visión libertaria sobre los impuestos es mucho, mucho más que un simple eslogan. Es todo un argumento bastante elaborado que busca un sistema de impuestos que sea limitado en lo que puede hacer, neutral en cómo tratar a las personas y proporcional en su estructura. Todo esto con un único fin, financiar un gobierno con funciones muy, muy específicas. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es quizá la más difícil de todas. Si estamos de acuerdo en que los impuestos son el pago por los beneficios de vivir en una sociedad civilizada y ordenada, ¿cómo nos ponemos de acuerdo sobre cuánto valen realmente esos beneficios? Esa es la pregunta del millón.